Universidad César Vallejo. ¿Crees en los fantasmas? Entes incorpóreos, almas en pena que no encuentran su camino al descanso eterno. Muchas veces atormentando a los vivos hasta llevarlos a la locura. Con esta premisa se presenta Fabla Salvaje, una obra literaria que nos cuenta la historia de Balta Escobar, un campesino que, víctima de su propia mente, empieza a sentirse acosado por un ser fantasmal hasta su fatídica muerte. Fabla Salvaje fue la segunda obra en prosa del reconocido escritor César Vallejo, fue publicada en el año 1923 y calificada como novela psicológica. Por su parte, César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano. Nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco del norte del Perú. El 1 de agosto ocurre un incendio y saqueo de una casa del pueblo, suceso del que se acusa injustamente a Vallejo como participante y asusador. Se esconde pero es descubierto, apresado y arrojado a un calabozo de Trujillo donde permanecerá durante 112 días. El poeta salió de la cárcel en virtud de una liberación provisional. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. En el desarrollo de la poesía posterior al modernismo, la obra de César Vallejo posee la misma relevancia que la del chileno Pablo Neruda o el mexicano Octavio Paz. Si bien su evolución fue similar a la del chileno y siguió en parte los derroteros estéticos de las primeras décadas del siglo XX, todo en su obra es original y personalísimo, y de una altura expresiva raras veces alcanzada. En 1918 César Vallejo publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros. Esta obra contiene la solidaridad del poeta con los sufrimientos de los hombres, que se transforma en un grito de rebelión contra la sociedad. Capítulo 1. Balta, una mañana de julio, recién salido de su cama, ha creído ver en el espejo de su habitación un rostro que le resulta ajeno, tan aterrador como amenazante. Capítulo 2. Adelaida, como buena ama de casa, siempre estaba ocupada con los quehaceres del hogar. Un día decide tomarse un descanso, va al corral y toma a Rayo. Lo ata al pavimento y empieza a peinarlo cantando dulcemente. De repente llega Balta y le pregunta, ¿qué estás haciendo? A lo que ella responde, ya está listo. Balta se quedó mirándole tiernamente. Capítulo 3. Esa misma noche Balta le costó conciliar el sueño. Tuvo pensamientos de lujuria con su esposa. A la mañana siguiente Balta apenas se despertó fue al espejo. Ahí vio una sombra negra detrás de él. Como pudo arrojó un objeto al espejo, rompiéndolo de inmediato, pero la sombra ya se había esfumado. Tan pronto amanece de nuevo, Balta decide ir a comprar un nuevo espejo, pero sin decirle nada a su esposa, con la intención de hallar de nuevo la sombra. Pero ya no vio nada. En los próximos días Adelaida le da la noticia a Balta de que está embarazada. Este, en lugar de encontrarse feliz, comienza a dudar de su esposa por los recuerdos de aquella sombra. Capítulo 4. Cansado de trabajar todo el día, decide tomar un descanso en la laguna para dar de beber a sus bueyes, sin imaginarse que al mirar su reflejo en el agua también vería aquella sombra negra que lo atormentaba. Rápidamente y asustado volteó atrás de él buscando quien proyectaba tal sombra, pero se encontraba solo con sus bueyes. No le quedó de otra, más que regresar al pueblo. Es ahí que se encuentra con un antiguo amigo del colegio, y decide contarle lo que vivió. Entre risas este le responde que lo que le pasa son síntomas de locura y debería cuidarse. Pasaban los días y Balta se sentía más y más asustado, ya no dormía por las constantes pesadillas. Adelaida, embarazada y sin mucho que hacer, solo se preocupaba por la salud de su esposo. Así llegó enero, una época de lluvias, climas fríos y ambientes sombríos. Si esto no fuera suficiente, Balta aún tiene que lidiar con los animales que se tornan agresivos. Capítulo 5. Para Balta la tranquilidad pareciera cada vez más lejana. En esta ocasión, se tropieza con un rastrillo de madera.
También se arrastra sobre la punta de un clavo, como si alguien estuviera detrás de sus pasos, llevándose la poca cordura que le quedaba. Comenzó a dudar de todo, celaba a su esposa Adelaida sin razón alguna. Cada que regresaba al pueblo era una nueva pelea con su esposa, aumentando la intensidad de las peleas cada vez más, lo que provocó que Adelaida se alejara. Triste, solo y completamente perdido, los celos de Balta aumentaban. Era claro para él que su mujer amaba a alguien más. Capítulo 6. Aún lejos, Adelaida no dejaba de querer a su esposo. Cegada por el amor, no acepta la idea de que algo malo le ocurría a su esposo. Obstinada decide ayudarlo, pero cada intento terminaba en fracaso y en una nueva discusión. Un día Adelaida se encontraba sola al atardecer, esperando que Balta regresa del páramo. Al ver a Balta llegar, Adelaida se apresura a preguntarle cómo le fue, pero este con una ira inexplicable ni siquiera le dirige la palabra y siguió su camino. Al día siguiente el hermano de Adelaida llega a la casa y muy sorprendido de verla llorando le pregunta qué tiene, pero ella solo seguía llorando. Capítulo 7. Con el pasar de los días la cordura de Balta se esfumaba, hasta el punto de dejar que sus emociones lo controlaran. Cegado por los celos y la ira, Balta toma un cuchillo y totalmente fuera de sí se lo clava a su esposa 1, 2, 3, 4, 5 veces. Cuando recupera el control la tragedia ya había pasado, inconsolable cae en cuenta de lo que había hecho. Cuestionándose, ¿qué hice para merecer esto? Aún confundido escapa del lugar, con destino hacia el abismo que suele visitar. Al llegar siente y reconoce la presencia fantasmal de la sombra que lo acecha. Lucha con ello sin éxito y al momento de escapar cae dentro del abismo. En ese mismo instante, en otro lugar, Adelaida da a luz al hijo de Balta. La novela narra un hecho muy interesante e importante que es el proceso psicológico del personaje, cómo el hombre se predispone a través de la superstición al extremo de quitarse la vida, la obsesión de encontrar a la sombra que sería según el personaje, el amante de su esposa. La novela refleja las creencias en las supersticiones que hoy en día aún existen, y a su vez retrata la destrucción de una familia y maltrato a la mujer. Es la voz póstuma que descubrió con antelación a una sociedad hostil, plagada de abusivos y abusados, de sediciosos y apañadores, de Baltes y Edelades que viven alrededor de nosotros y nos generan pasmo solamente cuando salen en televisión o en la portada de algún diario.